abriendo puertas a la educación porque nos vamos a ir hasta Friburgo para conversar con el doctor Juan Morán Montoya. Él es sociólogo de la Universidad San Martín de Porres, vive en Suiza, licenciado en Pedagogía Curativa, para conversar sobre este tema en el marco de las actividades que está realizando el día de mañana miércoles el Foro Reflexión Perú, capítulo nacional, que es importante en el desarrollo humano, está conformado por profesionales de primer nivel y el tema de la actividad de mañana, del coloquio, así denominado, tiene que ver con las relaciones intrafamiliares en época de pandemia. Y un tema importante, el doctor Juan Montoya, tiene que ver con la pandemia y las personas con discapacidad, y como referencia el protocolo de acción que se realiza en Suiza. Tema muy importante por el número también significativo de compatriotas peruanos con algún tipo de discapacidad, de manera que es sumamente importante. Estamos abriendo la toma porque ya lo tenemos en enlace, es una señal excelente. Ya estamos en Friburgo, en Suiza, la conectividad está muy bien, de manera que le damos la bienvenida al doctor Juan Morán Montoya, licenciado en Pedagogía Curativa. Bienvenido a Abriendo Puertas, doctor Morán. Buenas tardes, señor Becerra, buenas tardes a todos, les puedo decir, sus televidentes, las personas que lo siguen en sus programas, y bueno, un saludo para todo el Perú, ya que como peruanos siempre tenemos unas raíces que no se pueden cortar y que tampoco queremos que se corten. Entonces, para mí es un placer dirigirme a usted y a todos mis compatriotas en el Perú. Muy bien, muchas gracias, doctor. También para nosotros es un gusto poder conversar sobre temas profesionales, pero permítanos hacerle una pregunta personal. ¿Cuánto tiempo que no viene al Perú? ¿Qué es lo que más extraña de su tierra? Ese Todos Vuelven es una melodía importante para los peruanos cuando estamos fuera del territorio. Mire usted, yo siempre he regresado al Perú. Yo tengo aquí en Suiza ya 37 años, ¿no? Entonces ya prácticamente la mayor parte de mi vida la he hecho aquí en Suiza, pero yo siempre he regresado al Perú. ¿Y por qué he regresado? Primero que todo porque tengo la familia, entonces tengo los lazos que unen. Y si hay algo que me atrae mucho, usted de repente no lo va a creer, pero es el mar. El mar, yo he nacido, como dije, he crecido en mi época de niño al borde del mar. Y entonces el olor de las algas, el olor de la sal marina, todo eso, me trae recuerdos muy evocadores de mis raíces, mi época que he pasado también en las escuelas, los amigos, mis experiencias, ¿no? Entonces, el mar me atrae muchísimo, señor Becerra. Muy bien, gracias, doctor. Y de las comidas, para terminar esta parte de introducción, ¿qué es lo que extraña Por supuesto que de las comidas, de eso ni hablar, ¿no? Ya tenemos una cocina internacional, ¿no? Con grandes chefs que están haciendo conocer la comida en el mundo y pasearla por el mundo. Y se están abriendo muchos restaurantes también. Aquí en Suiza, eso era lo que se llama todavía acá en Suiza, los restaurantes etnológicos. ¿Qué cosa quiere decir etnológico? Que viene de etnia, ¿no? Que viene de... Porque en Suiza pues hay muy buenos restaurantes, ¿no? Muy lujosos, de todas las estrellas. Pero las cocinas de países con la inmigración que ha habido en estos últimos años en Suiza, han llegado pues gente de diferentes países. De Turquía, han llegado gente de Líbano, han llegado gente también de Sri Lanka, ¿no?
todos de diferentes países, y ellos han abierto pequeños restaurantes en donde ofrecen su comida tradicional, y entre ellos se ha ido agregando también el Perú. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya la cocina del Perú ya no está vista como una cocina etnológica, ¿no? Sino está vista como una cocina gastronómica. Y eso, pues, es un orgullo para todos nosotros, ¿no? Deleitarnos lo que hemos nosotros comido con nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros primos, nuestros tíos y todo. Entonces, ver que ahorita es apreciado, es bien apreciado, ¿no? Y valorado por gente que no son de nuestro país, ¿no? Es un Por orgullo. supuesto, por supuesto que me gusta, como todo el mundo, el ceviche, ¿no es cierto? Claro, de cajón, ¿no? De cajón, doctor, Claro, el ceviche y el con ají de zarandaja, gallina. con canchita o con maíz sancochado, o los tres juntos. Mire usted, ¿le puedo contar una anécdota? Claro, adelante. Sí, sí. Entonces, usted sabe que en la época, cuando niño, estoy hablando por los años 60, 62, entonces, en la costa comíamos el ceviche con el camote. El camote acompañaba el ceviche. Claro. ¿Mm? Y la papa vino después. Entonces, cuando comenzaron a servirse la papa, decían, pero bueno, el ceviche no se come con la papa, el ceviche se come con camote. Y también la gente del centro decía, no, el ceviche no se come con camote, se come con la papa. Y ahora tenemos que nos hemos puesto de acuerdo que el ceviche se come con camote, con papa y con yuca. Y es muy delicioso. Sobre todo si la yuca es fresca, ¿no? Hay una ¿No yuca es cierto? que está acá en Y estos otra tiempos cosa, media tampoco dulce. se comía, tampoco se comía el ceviche en el puerto, ¿no? Con canchita. Ahora se come con Con canchita. canchita. Tampoco se, bueno, el choclo sí había ya, creo yo. Era, sí, sí era. Pero así, ese es nuestro país. Es una mistura de culturas, una Sí. mistura de tradiciones, ¿no? Ujú. Que se exprime en nuestro folclore, o sea, que Sí, se expresa, pero discúlpeme usted, que se expresa en nuestro folclore, en nuestra comida, en nuestras vestimentas. Es así, esa es la riqueza del Perú, que el exactamente, aporte de uno enriquece el otro. exactamente, y todo eso es inclusión social, ¿no? Y hay un tema Exacto. para entrar ya en el motivo de nuestra entrevista, además de conocer estos detalles de su vida diaria, doctor, el tema de inclusión a los segmentos sociales débiles, ¿no? La minusvalía Sí. es una de ellas. Y usted tiene una especialidad y un conocimiento amplio. ¿Qué nos puede Sí, decir sí. del tema que va a exponer mañana en el marco de este inicio de actividades del Foro Reflexión Perú, capítulo nacional, que se va a iniciar a las 10 de la mañana y que entendemos usted tiene también una exposición sobre el tema? Y el tema puntual es la pandemia y personas con discapacidad, protocolos de acción de Suiza. Adelante, doctor. Mire usted, hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que yo pienso que la entrevista de hoy día no nos va a dar el tiempo, ni la conferencia de mañana. Pero es muy importante que este segmento de la población, del cual se habla muy poco, y es un segmento que llamo yo, ¿no? El pueblo de los silenciosos, en donde ellos, muchos, no tienen la facultad de poderse expresar por ellos mismos, que tienen que buscar medios, ¿no? Medios de comunicación como personas, asociaciones, para que se pueda expresar sus necesidades. Entonces, en las primeras, cuando hay los primeros problemas así, quizás son uno de los segmentos, puedo decir, olvidados. O sea, muchas veces ya por experiencia he visto, se piensa al último en ellos, ¿no? Y yo pienso de que ellos, como todo el mundo, tienen el derecho de poder gozar también de las mismas medidas, de las mismas protecciones que todo el mundo. Entonces, por eso que eso fue el motivo para que
para participar, porque hay que hablar así de este segmento de personas con discapacidad. Hay que hablar de ellos, porque ellos también tienen necesidades, tienen mensajes que pasar. Y esos mensajes, pues tenemos que hacerlo nosotros. Usted, por ejemplo, con su medio de comunicación visual, yo como profesional, ¿eh? Y todos los padres de familia organizándose, ¿no? Y porque ellos, si no entramos en la acción, van a sufrir las consecuencias, ¿ah? De lo que viene, de lo que puede venir en una sociedad. Ahora, por ejemplo, es la pandemia. ¿Qué pasa con esta pandemia? Esta pandemia nos ha cambiado la vida a todos, sin excepción. Ricos, pobres, ¿ah? Personas con discapacidad, ¿qué le puedo decir? Blanco, negro, mestizo, a todo. A todos. Yo me acuerdo mucho cuando a todos nos ha afectado. Yo me acuerdo mucho que cuando yo estando acá en Suiza, está trabajando todavía, porque yo ya estoy en la jubilación a partir del 1 de abril de este año, ¿no? Pero esto comenzó en el 2020. Nosotros veíamos desde Suiza que se hablaba que había un virus que había infectado allá en China, y lo veíamos lejos, lejos, ni nos preocupábamos. Hasta que un 13 de marzo de 2020, recibimos el primer anuncio del Consejo Federal, la primera medida, ¿ah?, que trastornó todo el mundo, que fue el confinamiento ligado a esta pandemia. Ahora, nosotros, en esta institución donde yo trabajaba, tenemos 200 personas con discapacidad y 400 empleados. Es como una ciudadela, 600 personas, a los cuales nosotros teníamos que, como primer reflejo, dar protección. Protección y dar todos los medios necesarios para que no seamos afectados por esta pandemia. Y es ahí donde bueno, si entro ya en el sujeto, en donde el gobierno federal en ese periodo en que se estaba viviendo esta pandemia en China, ellos ya estaban tomando sus precauciones, ya estaban delineando las políticas sanitarias, ¿no? Entonces ya tenían formado una célula de crisis, ¿no? Una célula de crisis compuesto con especialistas en epidemias, ¿no?, en infectología, se puede decir así, también el ministro de Finanzas, ¿no?, el ministro de Salud, el ministro de Economía, porque son dos ministerios diferentes, y ellos han hecho un trabajo remarcable en el sentido que todo es criticable, como siempre, pero han hecho un trabajo bastante remarcable en el sentido de que ellos han determinado no solamente las medidas sanitarias, sino también las medidas financieras para que se pueda hacer frente a esta pandemia. En nuestro caso, por ejemplo, es verdad que se hizo a nivel nacional una gestión globalmente, ¿no?, porque no es así tan exacto, una gestión vertical de la pandemia. El Consejo Federal pilotea hasta ahora toda la gestión de la pandemia a nivel nacional. Entonces, pero estos protocolos de acción, nuestros protocolos de acción, que si usted me permite lo voy a nada más que enumerar, fueron delegados a los cantones, los que llamaríamos en el Perú los gobiernos regionales, ¿no?, para que vayan a su aplicación. Y en esas medidas, esos protocolos,
se plasmaron en los puntos siguientes: en el teletrabajo, los puestos de trabajo, el plan de protección, cómo se van a pasar esas reuniones y entrevistas, porque la gente tenía que seguir trabajando. El contacto con el público, las reglas de higiene, el material de protección, ¿eh? Las personas vulnerables y mujeres embarazadas. Y ahí entramos nosotros, en las personas vulnerables. Aislamiento y cuarentena de un empleado. Exoneración de la cuarentena, ¿eh? Cuando es necesario que la persona tenga que venir a trabajar, como los enfermeros o las personas que trabajaban en los hogares para adultos mayores. Es el aislamiento y la cuarentena de los niños. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son los protocolos a seguir? El cierre de los establecimientos escolares, porque se cerraron las escuelas, y también las estructuras de acogida, como la nuestra, que en realidad se cerró para público, pero seguía funcionando al interno, ¿no? Y qué cuidados se deben dar a un pariente contagiado con COVID y cómo se va a tomar las ayudas que se le van a dar a las personas que están cuidando de este pariente. Entonces, esos son los puntos principales, ¿eh? No es exhaustivo, porque después estos puntos se han ido desarrollando de acuerdo a la especificidad de cada persona que interviene, o sea, de cada una de las personas que comportan esta célula de crisis. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, el ministro de Economía. Él tenía que ver con el ministro de Finanzas, porque se cerraron los restaurantes, algunas pequeñas empresas, cómo financiar estas empresas, cómo darle una subvención. ¿Para qué? Para que estas empresas no, como se puede decir, no cierren, porque la economía tenía que seguir funcionando también. O sea, se pensó en que esto es un momento pasajero, hay que hacer frente con medidas bastante severas, ¿no? Pero que esto no iba a ser permanente. Pero para que la gente pueda soportar estas medidas, ¿eh? Tenía que, por ejemplo, para los que tienen pequeñas empresas se le da un financiamiento. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros teníamos el deber que toda persona vulnerable tenía que quedarse en casa. Pero nosotros no podemos cerrar, en el sentido de que tenemos personas de quien ocuparnos. Entonces, el gobierno cantonal nos abre una cuenta financiera para poder contratar personal, podemos decir, temporal, ¿m? Y al mismo tiempo, en la Secretaría de Economía Suiza nos ayudaba a pagar el salario de las personas, ¿m?, que estaban quedándose en casa. Mire el doble gasto que había. Se pagaba un puesto de una manera doble, pero todo eso se dio. Segundo, también nosotros, fue una época un poco difícil porque se pedía una protección sanitaria, ¿no es cierto? ¿Cuál era la protección sanitaria? Guantes, el gel, el alcohol, ¿no? Para la desinfección, las máscaras, las blusas de protección, ¿no? Las blusas de protección, ¿no? La desinfección de los locales, de los baños, de los cuartos donde la gente vive. Todo eso ha significado gastos. Y también hemos tenido la ayuda financiera para eso. Pero otra cosa también, cuando comenzó esta pandemia, el señor Becerra, pues no había, y eso creo que todo el mundo lo vivió, en todo el mundo, no había suficientes máscaras para todo el mundo. ¿Cómo hacemos? Entonces se dio la prioridad
a las personas vulnerables para que puedan utilizar máscaras. Y bueno, también a los enfermeros, a los médicos que estaban, como digo, en el foco de la acción, ¿no? Enseguida también comenzó a faltar los productos de desinfección. Ahí también se hizo todo lo posible para poder traer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiero decir? De que hubo una organización que existe, todavía esta organización está ahí, que funciona. Funciona ante las demandas y ante la primera obligación de un Estado a través de su constitución de protección hacia el ciudadano. Con esta experiencia, eso como primera parte. Claro, sí, entendemos, doctor. Y en ese escenario, conociendo también usted la problemática y la realidad de nuestro país, de este interesante protocolo suizo, ¿qué se puede en lo inmediato aplicar en nuestro país considerando esta característica peruana? Digamos así, primero que todo, no conozco muy bien, pero yo pienso que lo primero que todo es una célula de crisis que verdaderamente va a abarcar los aspectos importantes, para que se pueda combatir esta pandemia. Hay una cosa que es interesante, que esta célula de crisis prácticamente desde que comenzó la pandemia ha sido la misma, ¿no? Claro que el experto tuvo que partir porque se iba a la jubilación, pero él se quedó 6 meses más. Inmediatamente vino un reemplazo que ya había estado trabajando con este experto, pero la continuidad. No se puede hacer muchos cambios. En un equipo de pilotaje muy importante es la continuidad que hay de las personas que están ahí, que no se hagan muchos cambios. Muchos cambios solamente trae desconcierto, trae angustia y los tiempos pues son perturbados, ¿no? Entonces es muy importante una célula de crisis con diferentes formaciones que están relacionadas con lo que es esta pandemia, ¿no? Es importante. Otra cosa también que quiero decir yo es que, y eso también es muy personal lo que voy a decir, yo he vivido dos cosas en mi vida como persona y en mi vida profesional. Yo he vivido dos cosas bastante, ¿cómo puedo decir?, impresionantes e importantes que he visto que ha cambiado la sociedad mundial. La primera fue el 11 de septiembre, en donde el tema de la seguridad verdaderamente se volvió un tema muy importante. Y este segundo ha sido la pandemia. Yo jamás le digo, yo siempre he escuchado las epidemias, que se pasaba aquí, una epidemia allá, vacunas para aquí, acción en la Organización Mundial de la Salud, interviniendo aquí y allá, pero nunca había pensado vivir yo una pandemia. Que pensaban que solamente, ni nadie lo pensó. Nosotros también, cuando nos dijeron, esta es una pandemia, ¿cómo? ¿Cómo que es una pandemia? ¿Qué quiere decir? Pues que sus vecinos franceses también están afectados por este virus, que sus vecinos alemanes también están afectados por este virus, que sus vecinos austríacos los mismos, España, Italia, todos afectados por este virus. Es una cosa, pero para mí todavía es algo increíble. Y todavía no salimos, tenemos 2 años. Yo no sé cómo lo ha vivido usted, señor Becerra. Me gustaría escucharlo. Sí, justo iba a ese tema, doctor, que hay dos palabras que creo que reducen lo que usted está tratando con mucha objetividad y acierto, de la pandemia que afectaba a todos sin ninguna condición
ni de raza, ni de credo, ni económico, nada. Y las dos palabras son inclusión social. Creo que la inclusión social es una de las cosas, si tenemos que sacar cosas positivas de tragedias como la pandemia, creo que la inclusión social y la solidaridad también están ligadas. Inclusión y solidaridad en el tema social es una de las cosas nuevas y buenas que ha traído dentro de toda esta tragedia que significa la pandemia. Ahora, a partir de la solidaridad social, de la inclusión social, doctor, con la experiencia profesional suya, ¿qué es lo que debería hacerse? Y no solamente hablamos del Perú, sino de otros países con problemas económicos, con problemas de reactivación, con problemas sociales. ¿Cuál deberían ser las líneas matrices, los tips que podrían ejecutarse en lo inmediato? Nuestro país está saliendo ya con el tema de la vacunación y todo ello, pero evidentemente todavía no se está cumpliendo el objetivo y todavía la población no está segura al 100%. Pero en este tema de la inclusión social, ¿qué recomendaciones son las que puede comentar en estos momentos y en un escenario como el peruano y de muchos otros países que están en la misma situación, doctor Morán? Mire usted, esta pandemia nos ha sacado, ¿cómo podemos decir esto? ¿Cuál sería la palabra? Nos ha hecho ver una franja de nuestra población que la habíamos tenido invisible. ¿Mm? Esta pandemia ha hecho ver que en muchos países que existe un segmento de la población que no goza, ¿ah?, de todos los beneficios de una sociedad, por X motivos. ¿Ah? Unos también por dignidad, que no quieren ir a los seguros sociales, y otro pues porque, por ejemplo, acá en Suiza, le digo, se ha visto la pobreza que hay en Suiza. Claro que es mínima, pero hay. ¿Y en dónde está? ¿En qué segmento está? Está en los segmentos de la gente que hace pequeños trabajitos, ¿eh?, de limpieza, cuidar niños, cuidar personas ancianas, ¿eh? Y la mayor parte de esos trabajos los hacen personas que están, ¿cómo puedo usar la palabra para no denigrar? Es que no están legalmente en el país. Entonces son personas que no se anuncian, son personas que no se les ve, o sea, no son personas que pueden fallecer y nadie sabe que ha fallecido porque no están registrados en ningún lado. Entonces, por esa misma condición precaria, ellos tenían salarios muy bajos y ni había seguridad, no había nada. Entonces, cuando vino la pandemia, estas personas se quedaron sin trabajo y pues no tenían ningún ingreso y ninguna protección. Pero como usted dice, la solidaridad es grande y la Suiza tiene los medios para ser solidaria. Entonces se comenzaron a hacer mercados, como puede decir, no mercados, sino distribución de alimentos, ¿no? Que el mismo Estado ha dado dinero para que se compre alimentos, distribución de alimentos, que las personas puedan vacunarse mismos si no están legales, y también que los niños sí pueden ir al colegio sin ningún problema. Pero esa es una manera de ¿cómo digo?, de incluir, ¿no? De incluir, porque a pesar de todo son personas que dan servicio también a un país. Ahora, yo voy mucho más lejos, viendo el trabajo que hacemos nosotros con nuestra persona con discapacidad. Yo pienso que la mejor inclusión que se puede hacer con una persona son tres cosas. ¿Eh? Primero, es la educación. Segundo, la formación. Y tercero, en esa educación y en esa formación, tienen que aprender, tenemos que enseñarle a producir riqueza. Un país que se desarrolla, señor Becerra, es un país que crea riqueza.
no que distribuye riqueza. Compréndame usted. Quiero decir que si usted no produce riqueza y la poca riqueza que tiene la distribuye, al final nos quedamos sin nada también. Entonces la pobreza siempre va a seguir existiendo y no existirá. Existe un famoso, ¿cómo se puede? Una famosa frase, ¿no? Que debe conocerlo usted, que se dice, ¿no? A, a, a una persona que tiene hambre, no le des un pescado, enséñale a pescar. Porque si le das un pescado, se lo come y después te va a pedir otro. Pero si tú le enseñas a pescar, él va a pescar el primer pescado y ya sabe cómo pescar el segundo. Y se va a ver autónomo. ¿Ah? Autónomo, y va a tener un empoderamiento de su vida para poder seguir desarrollándose, para poder seguir produciendo y también valorizándose. Una persona que hace solamente pedir, a un momento dado es estigmatizada por la sociedad. Nosotros mismos nos estigmatizamos. Pero una persona que produce, la valorizamos. Sabemos que hay un valor agregado. Y ese valor agregado es su contribución a la sociedad en que estamos. Y eso es lo que hacemos nosotros con nuestras personas con discapacidad. Nuestras personas con discapacidad tienen la capacidad de aprender. Muchos creen que no la tienen. Es limitada o es muy especializada, pero ellos aprenden. Y eso nos hemos olvidado. A ellos tenemos que darle educación y formación, de acuerdo a su tipo de discapacidad, de acuerdo a su nivel. ¿Eh? Y ellos se van a sentir mucho más valorizados, ¿eh? y van a ser mucho más participativos en una sociedad, y ahí podemos hablar de inclusión. Antes no podemos hablar de inclusión, porque la inclusión está bien que haya medidas, pero también va a venir de la misma persona, del momento que se va a sentir valorizada y que está también aportando a la sociedad. Y eso también fue un tema mío de una otra conferencia que hice sobre el capital humano. Y usted debe saber lo que es eso, ¿no? El capital humano. Hoy día es un elemento, un eje motor de una sociedad. Ese capital humano hay que valorizarlo. Hay que hacerlo emerger, hay que hacerlo funcionar. Y también ¿no? le digo otra frase, permítame nomás, y ahí le digo otra frase, mire usted, el paradigma de los gobiernos ha cambiado mucho, hay un paradigma muy importante. Bueno, existe en el mundo, pero en todo caso aquí en Europa ya hay muchos gobiernos que ya no son asistencialistas, ya ha cambiado. Ahora ellos no ven a la persona, ¿cómo le digo?, con falta de recursos, como que hay que darle, y pues, y como la caridad, ¿no? La caridad. No, hoy día se ve a la persona como un capital humano. Ellos son la base de nuestra sociedad, del bienestar de nuestra sociedad, de la riqueza que podemos crear. Y eso es lo que tiene Suiza, por ejemplo. La educación ocupa una parte muy importante en Suiza y la formación. Aquí la mayoría, le puedo decir yo 90%, 95%, tiene una formación de base. Y después, bueno, ya viene las formaciones de tercer ciclo, ¿no? Que son las universidades y todo eso, pero de todas maneras, le digo, aquí casi todos, puede decir 95%, están con una formación que le permite hacer empresa, o que le permite trabajar en proyectos, o que le permite ir a trabajar en una empresa y producir, ¿no? Porque tenemos que producir para poder tener riqueza. Las riquezas no caen del cielo y las riquezas se agotan también si no producimos.
Eso Ahora es dejo la producir. palabra. Producir, sí, importantes las reflexiones, doctor, muchas gracias. Importantes las reflexiones porque hay que producir para luego distribuir. Y el otro tema que también que está quedando en la memoria de nuestros televidentes, doctor Morán, es el tema del capital humano, ¿no? Hay que potenciar el capital humano y el tema del asistencialismo puede ser en una primera etapa, pero hay que enseñar a pescar y no regalar el pescado. Importante las reflexiones que seguramente mañana también las va a realizar. Tenemos un flyer de promoción del evento, de este primer coloquio que está organizando el Foro Reflexión Perú, capítulo nacional, y justo lo que usted ha hecho son reflexiones importantes de una situación totalmente diferente a la nuestra, a la situación suiza, pero que tiene muchas referencias para nosotros mirarnos en ese espejo y trabajar. Trabajar, usted ha dado algunas pautas también importantes de lo que significa no solamente la solidaridad, ¿no? Sino el tema de la inclusión. Excelente, doctor.